¿Por qué el Océano Pacífico es el océano del futuro? El Océano Pacífico es hoy el centro del comercio global. Esto ha despertado el interés de algunas potencias por ubicarse en puntos estratégicos. Los analistas consideran que el dominio político y económico del Pacífico traerá consecuencias devastadoras para la humanidad. ¿En qué año la mujer alcanzó el derecho al voto? En 1893 en Nueva Zelanda. Las mujeres ejercieron por primera vez el pleno derecho al voto. Luego se daría en Australia, en 1902, y posteriormente en toda Europa, empezando por Finlandia, en 1906. En Perú, la lucha de las mujeres alcanzó este derecho en 1956. ¿Para qué se creó la Unión Europea? Para impulsar la cooperación económica entre sus miembros. Luego avanzaría en constituirse como una asociación económica y política integrada por 28 países europeos. Su objetivo principal es el respeto de los derechos humanos. ¿Qué es la ley de la oferta y la demanda? Se considera el principio básico de economía de mercado. Es la relación que existe entre la demanda de un bien o producto en el mercado y la oferta o disponibilidad del mismo en base del precio que establece. ¿Qué es el déficit fiscal? Es el resultado negativo de las cuentas del Estado. Se obtiene de la diferencia entre los ingresos y egresos durante un periodo y en donde los gastos públicos exceden a los ingresos. ¿Por qué se creó la ONU? Meses después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, se fundó la Organización de Naciones Unidas el 24 de octubre de 1945, en San Francisco. Fue creada para contribuir a estabilizar las relaciones entre los países y promover la paz en el mundo. ¿Qué es la globalización? Es un proceso histórico a nivel global que abarca los ámbitos políticos, económicos, social, cultural y tecnológico, lo que ha permitido la integración de intercambio entre los ciudadanos del mundo. En lo económico, la apertura de mercados y la inversión ha generado críticas por las desigualdades en el sistema cultural. ¿Qué propugna el liberalismo económico? Es una doctrina económica cuyo fundamento principal es la defensa de la libertad en su máxima expresión. Plantea el derecho a la propiedad y el comercio sin restricciones, y la libre competencia. Además, se opone a la protección e intervención del Estado en asuntos económicos. ¿A qué se denomina OTAN? A la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o también conocida como Alianza del Atlántico Norte. Es un acuerdo entre los Estados miembros para defenderse mutuamente en caso de agresión armada contra cualquiera de ellos. Actualmente lo conforman 28 países de ambos lados del Atlántico. ¿Dónde y cómo se originó el teatro? Fue un invento griego y tuvo sus orígenes en el siglo VI a.C., en las fiestas que se celebran en honor al dios Dionisio. ¿Por qué en política se habla de derecha e izquierda? Durante la Revolución Francesa existieron dos grupos cuyas posiciones políticas eran contrarias. Los girondinos, que propugnaban los beneficios de la nobleza y la instauración de una monarquía, derecha. Y los jacobinos, que exigían el sufragio universal y la instauración de una república, izquierda. ¿Qué relación existe entre el PBI y el crecimiento de una nación? El PBI es el valor del mercado de los bienes y servicios producidos en una economía durante un periodo de tiempo determinado. El incremento del PBI significa que la producción ha aumentado, favoreciendo el consumo y la capacidad adquisitiva de las personas. ¿Para qué se crearon las BRICS? Las BRICS es la unión de países como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Se formó en 2009. Como un mecanismo de consulta y apoyo entre los países miembros cuyas economías son emergentes y ofrecen mayores perspectivas de crecimiento frente a Occidente. ¿Cuándo se inventó el pentagrama? En la Edad Media,
a partir de la notación musical del canto gregoriano. A principios del siglo XI, el monje Guido d'Arezzo creó la pauta musical de 4 líneas, mejorando el pentagrama. ¿Cuál es el instrumento musical más antiguo? Una pieza de hueso, hallada en Alemania, que fue utilizada como instrumento de viento hace aproximadamente 35.000 años. ¿Por qué en el teatro griego utilizaban máscaras? Porque era considerado un elemento que transformaba al actor en personaje. Además, por sus enormes dimensiones era más visible para el público, y con ella se podía interpretar a varios personajes. ¿A qué país se le considera la primera potencia económica y militar en el mundo? Estados Unidos es la primera potencia económica, política y militar en el mundo. Sus gastos militares ascienden a 4 veces lo que invierten China y Rusia juntas, es decir, 581.000 millones de dólares. Políticamente continúa siendo la potencia con mayor influencia política. ¿A qué pintura se le considera la más antigua de la historia? La pintura rupestre de la cueva de Chauvet, Francia. En ella aparecen 425 animales salvajes como osos, panteras, mamuts, entre otros. ¿Cuánto tiempo llevó pintar la Gioconda? Leonardo da Vinci tardó alrededor de 4 años en crear su obra cumbre. Se la conoce también como la Mona Lisa. ¿Quién es el padre de la novela policíaca? Edgar Allan Poe, escritor estadounidense, autor de Los crímenes de la calle Morgue, El escarabajo de oro, entre otros del género detectivesco. ¿Quién fue el autor de la bóveda de la Capilla Sixtina? Entre 1508 y 1512, Miguel Ángel realizó un conjunto de pinturas para decorar la bóveda de la Capilla Sixtina, una de las obras pictóricas más importantes de la historia del arte.